Bueno, pues buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. Hoy pues tenemos aquí a nuestra compañera y, bueno, amiga y compañera, Mamen Pedemonte, que ya, como sabéis, es parlamentaria andaluza y de mi compañera de la Junta Directiva del Partido Popular en la provincia de Cádiz. Y bueno, vamos a dar unas pinceladas sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía, que yo creo que es importante. Yo, antes de darle paso a ella, porque el protagonismo es de ella, que es la que vive el día a día la Junta de Andalucía, el trabajo constante que realiza allí, es un trabajo que no tiene hora, yo quisiera hacer unas cuantas reflexiones o comentarios. Creo que es importante, ¿no? En primer lugar, seguramente que estos presupuestos no van a cumplir con la ciudad. Creo que no lo van a hacer. Y ya nos lo explicará nuestra compañera. En segundo lugar, aquí todo el mundo ha venido aquí a seguir confrontando con el Gobierno de la Nación y con el Gobierno de la localidad. Todo el mundo. Cuando se presentaron los presupuestos generales del Estado, que, como algunos dicen, no son los que nos gustarían más, pero en unos tiene una repercusión y en otro parece ser que no tiene ninguna. Y encima montan unas asambleas que son para ellos, parece que se le han explicado a la ciudadanía. Aquí solamente han venido a insultar, a crear malestar y confundir a las personas, a contaminar. Yo no voy a entrar en ese juego político, porque mi forma de hacer política, mi forma de trabajar en política, mi forma de estar con los ciudadanos, de respeto a los ciudadanos y a toda y cada una de las fuerzas políticas que componen todo el arco plenario municipal, gaditano, andaluz de España, siempre no tendrá, por mi parte, unas palabras de descalificación y de insulto. Y eso lo quiero dejar muy claro, porque aquí han venido a insultarnos. Izquierda Unida también es cómplice de estos insultos. Y la línea política de trabajo del Partido Popular del Puerto de Santa María no va a ser el acoso y derribo, porque evidentemente, y yo pienso que todos tenemos algo que callar, que todos no lo podemos hacer, pero todos, no nada más que uno. O sea, el acoso y derribo y confrontación por confrontar no va con la línea de trabajo del Partido Popular, porque estamos aquí, les guste o no les guste al bipartito, para solucionar los problemas del puerto, de Cádiz y de Andalucía y de España. Así que seguiremos apartándonos porque no nos interesa y porque no queremos entrar en esos discursos estériles que no llevan a ningún sitio. Y lo que queremos hacer y vamos a hacer con esta línea de trabajo, nueva línea que ya se marcó, es seguir en ese clima de diálogo y de consenso entre todos, y empezar a entendernos, que yo creo que ya es hora. Y quiero terminar, porque como aquí todo el mundo ha venido lo que ha venido y nosotros en nuestro trabajo diario hacemos lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer, yo también lanzaría una reflexión al Partido Socialista e Izquierda Unida. Y no es una reflexión, es más que nada una pregunta. Con todo lo que han sacado en prensa, después de 10 años, después de todas las concentraciones, de todos los apoyos a muchas cosas, pero me voy a referir en particular a una. Por eso he dicho que a lo mejor tenemos que estar todo el mundo callado y empezar ya a trabajar conjuntamente. ¿Dónde está el centro de salud de la zona norte? ¿O es que la culpa también la tiene el Gobierno de la Nación? Como han dicho algunos en nota de prensa. Que, hombre, que no es lo que nos gustaría, pero como el Gobierno central, pues yo creo que ese discurso se ha caído ya. O sea, el bipartito no puede seguir por esa línea, porque eso es faltar a la verdad. Y vuelvo a repetir, ¿dónde está el centro de salud de la zona norte? Pues no nos rasguemos las vestiduras ninguno, porque al final todos tenemos que seguir trabajando y empujando en la misma línea. Pero esto lo tenía que decir, porque ante ese clima de contaminación y de insultos y descalificaciones está el clima de intentar trabajar, de intentar hacer las cosas, de intentar solucionar problemas entre todos. Y creo que más claro, el agua. Así que muchas gracias por atenderme y permitirme que haya
he hecho referencia a esta serie de cuestiones que yo creo que son importantes para seguir trabajando y le paso la palabra a mi compañera Mami. Muchísimas gracias, Alfonso. Sabe que es un placer estar aquí, como siempre. Ya echaba yo de menos el dar una vueltecita por aquí, por el puerto, que me encanta. La verdad es que tienes muchísima razón. No se trata además de confrontación. Confrontación, yo creo, cuando no hay mejor defensa que un buen ataque. Y entonces es lo que están haciendo, evidentemente, Alfonso. Porque lo que se trata es de hablar claramente. Y precisamente has puesto el ejemplo, y ahora veremos por qué ese centro de salud de la zona norte. Tienes toda la razón. Y mucho me temo que va a haber que seguir esperándolo, y ahora veremos por qué. Pero yo creo que aquí, Izquierda Unida, yo he venido muchísimas veces a las concentraciones por el centro de salud, y hemos estado en reuniones, y ha estado Ignacio García, y ha estado reivindicando y peleando y dando la cara. Y ahora se enfada porque ahora coincidimos, por supuesto en el Parlamento, pero coincidimos en las tertulias parlamentarias de una televisión donde vamos representantes de cada grupo, y se enfada mucho porque permanentemente le digo que cómo ha cambiado por un sillón, que cómo es posible. Una cosa es que haga un pacto y otra cosa es que renuncien a sus ideales y a sus luchas que han sido muy evidentes y muy combativas, ¿no? Entonces yo no creo que se pueda dar un vuelco de buenas a primeras. Es que se le ha olvidado, es que cuando llevamos la pregunta a la consejera del centro de salud, ¿para cuándo?, con el alcalde y con los vecinos y con los compañeros que fueron allí, sin el más mínimo pudor, pues dieron una respuesta que no es respuesta, era una evasiva, era un dar coba y era salirse por la tangente. Y Ignacio García estaba allí, está en la mesa en el Parlamento, e incluso se quitó de en medio. Entonces hay que ser coherente y saber dar la cara. Entiendo perfectamente por eso el comentario que lógicamente hacía Alfonso, porque es que una cosa es pactar y llegar a acuerdo y otra cosa es renegar y enterrar todo por lo que has luchado por un sillón. Yo sé que a Ignacio le molesta muchísimo cuando le digo que está chupando rueda política, que chupa rueda política con el PSOE, que están dispuestos a lo que sean, a renunciar a sus principios y a renunciar a todo por mantenerse en los sillones, pero es que con sus hechos nos están demostrando que es la verdad, ¿no? Con respecto, y ahora paso a ver por qué, o a explicar por qué yo pienso que realmente no vamos a tener el centro de salud, pero tampoco se acometerá probablemente la regeneración del río, o tampoco vamos a ver qué pasa con el desdoble de la carretera, que ahora han seguido, pero que hay que estar manifestándose y achuchando, y que no la acabamos de ver, y que por supuesto hasta Chipiona nos vamos a olvidar, o qué va a pasar, por ejemplo, con el Palacio de Justicia, ¿no?, aquí en el puerto. Todas inversiones que llevan años, que son eternas y no acaban de ver la luz. Y es que tienen un problema, es que dicen que van a ingresar más de lo que realmente ingresan, pero es lo peor, que dicen que van a hacer más de lo que después hacen, como se viene demostrando en estos últimos años. ¿Qué pasa con los presupuestos este año? Por tercer año consecutivo no los provincializan, es decir, no especifican que van a invertir dónde y cuándo, con lo cual esto es pues como un presupuesto virtual, un presupuesto que vale para cualquier sitio, porque cuando desde aquí le preguntemos qué pasa con el centro de salud de la zona norte, nos enseñarán en los presupuestos y dirán, aquí hay una partida que es para infraestructura sanitaria. Pero es que cuando vayan a Jaén, al pueblecito Arinares, pues le digan, mire usted qué pasa con nuestro centro de salud, y le dirán, aquí hay una partida, con lo cual nos venden a todos la misma historia y nos están dando una coba haciendo un teatro y un paripé que realmente pues es muy preocupante, ¿no? Además, que no estén provincializados, están incumpliendo la ley de Hacienda Pública, que especifica por claridad y por transparencia que los presupuestos deben de venir especificados dónde se van a invertir. ¿Qué ha pasado con el Gobierno de España? El Gobierno de España ha dicho que va a invertir en la provincia de Cádiz, concretamente, 460 millones de euros. Cada euro tiene un nombre y un apellido. Habrá cosas que nos gustaría, como bien decía Alfonso antes, hacer y no estarán reflejados. Y que si después, en el desarrollo del ejercicio presupuestario, queda un remanente, hay un dinero,
pues se podrá hacer. Pero el compromiso que contrae Mariano Rajoy es: traigo 460 millones a la provincia de Cádiz y se va a hacer aquí, aquí y aquí. Y todos podremos ver si se hace o si no se hace, si se cumple o no se cumple. Pero es que eso es imposible encontrarlo en los presupuestos de la Junta. Y yo me gustaría que la nueva presidenta, la señora Susana Díaz, diera la cara y nos dijera dónde está esa transparencia que nos ha prometido y prometió en su discurso de investidura. Porque realmente, a la vista de lo que vemos, sigue siendo unos presupuestos opacos y unos presupuestos con tapujos, porque al final esos son tapujos. Es más, Susana Díaz lo que está demostrando es que es los mismos engaños y las mismas políticas continuistas de Chávez y de Griñán. Es más de lo mismo. Yo no veo dónde está la novedad. Contravienen la ley de Hacienda Pública al no estar provincializado y quitarnos transparencia y quitarnos claridad, que no nos deja otra opción que presentar un recurso ante el Constitucional, porque es que no nos desamparamos y no es ya una falta de respeto al Parlamento, es que los 50 parlamentarios que estamos del Partido Popular estamos representando a muchos miles y miles de andaluces que nos han apoyado y que quieren que demos la cara y que trabajemos porque las cosas estén claras. Luego, el único recurso que ya es fuerte, que es que tengamos que ir al Tribunal Constitucional porque los presupuestos no están claros. Porque es que además son unos presupuestos que se ve claramente la intención. Van en el propio beneficio del PSOE y de Izquierda Unida. Es un yo me mí conmigo. Decían ellos que iba a ser como una palanca. Yo diría que más que como una palanca es como una excavadora, porque en vez de lanzarnos lo que van a hacer es hundirnos más en el boquete que estamos, ¿no? Es para ellos seguir manteniéndose y, lo que es peor, para mantener toda su red clientelar, que es la que nos está haciendo que muchos recortes se estén incrementando porque son incapaces de tocarlo, como ahora veremos. Es un presupuesto, además, que nos preocupa porque sigue atacando a los empleados públicos, no a los de su administración paralela, sino a los empleados públicos que están ahí incluso relegados de sus tareas. Ataca a las políticas sociales, ataca a las políticas de empleo y ataca a los ayuntamientos. El empleo, desde luego, se están demostrando que no es una prioridad porque pues se ve que no hay una clara apuesta. Y os doy unos datos de cómo están renunciando al empleo. En las transferencias para la formación para el empleo bajan 21 millones de euros. En la creación de empleo estable bajan el 47% del presupuesto. Y incluyen unos programas de empleo que ya sabemos que vienen ya de vuelta porque están más que fracasados y que no han dado los más mínimos resultados. Eso en los presupuestos se demuestra una voluntad política. Si aquí nos están reduciendo, claro que yo creo que con la que está cayendo, con la formación, les dará han bajado, bajan 21 millones en las transferencias para la formación, curiosamente, ¿no? Y el empleo estable, precisamente, en una consejería que necesita, porque todos sabemos que tenemos, bueno, del 1.300.000 parados que tenemos en Andalucía, cerca del 1.400.000, más del 62% lleva ya un año en paro, que es un dato muy serio, ¿no? Que sabemos que en la provincia de Cádiz y el puerto, a pesar de los esfuerzos que se hacen de los ayuntamientos, si no tienen una política autonómica que les apoye y que haga unas políticas realmente que creen empleo, difícilmente se va a generar empleo. Los ayuntamientos lo tienen muy complicado, pero más complicado lo tienen los ayuntamientos porque es que además en los presupuestos los traicionan. En la patrica, que es la participación de los ingresos de la comunidad autónoma que tienen los ayuntamientos, pues Cádiz este año pierde 17 millones de euros. ¿Qué pasa? Que es que ya el año pasado les aguantaron dinero a los ayuntamientos y ahora se los vuelven a aguantar, pero a los sindicatos no. A los sindicatos no se les toca. Es muy curioso, ¿no? Cuando precisamente los ayuntamientos es la administración más cercana, la que da la cara con el ciudadano, la que está pendiente de las necesidades, la que es más sensible, la que puede poner los recursos. En estos presupuestos nos preocupan además porque es un dato que hay que saber. Todos los andaluces,
pagamos diariamente 9 millones de euros a los bancos por las deudas. 9 millones de euros por la situación de endeudamiento a las que nos han llevado. Y sin embargo, no se están tomando medidas. ¿Por qué? Porque la reordenación del sector público, de esa administración paralela y clientelar que tienen, no la quieren tocar. Y eso es un agujero por donde se nos escapan 5.000 millones de euros. Y sin embargo, le escatiman al empleo, le escatiman a los ayuntamientos y encima tenemos una deuda, como digo, que es difícil pensar, imaginarnos que estamos pagando 9 millones de euros diarios. Es decir, cuando vemos que lo que nos importa no está reflejado en los presupuestos de una forma prioritaria, pues nos preocupamos. ¿Qué se ve en estos presupuestos además? Pues que la señora Susana Díaz no apuesta por eliminar la corrupción de una forma clara, porque no vemos en ningún sitio una partida y una que vaya a recoger la recuperación del dinero de los seres, por ejemplo, o del plan Bahía Competitiva cuando proceda, pero es que de los seres hablamos de 1.500 millones. Es mucho dinero, pues no aparece por ningún lado la posibilidad de recogerlo en una partida. Y además no vemos que se incluyan tampoco esa fiscalización de las subvenciones que venimos pidiendo y exigiendo, porque ya hemos visto la que nos han liado en nuestra tierra con el dinero que tenía que ir a los parados, ¿no? Entonces, pues, si renuncian al empleo, si mantienen el despilfarro y además nos tememos que puedan incrementar los impuestos porque vemos que hay un incremento de los ingresos que no está especificado cómo. Entonces, o nos están mintiendo y esos ingresos son falsos, o le van a hacer caso a una de las peticiones de Izquierda Unida que quieren que haya una subida de impuestos. Si a eso unimos que las inversiones bajan, lo han recortado, meten la tijera, un 13,2%, supone que tenemos más de 503 millones de euros menos para inversiones. Y además en las políticas sociales, que no nos engañen, es que dicen lo contrario de lo que hacen, es que van de sociales el PSOE e Izquierda Unida, es que se les llena la boca y están demostrando ser el gobierno más antisocial de la historia de Andalucía, porque es que las políticas sociales nos recortan 400 millones de euros. Entonces, si ni en las políticas sociales ni en el empleo, que son los dos grandes problemas y las dos grandes necesidades de nuestra tierra, hay una apuesta clara, ¿qué podemos esperar de este gobierno? Seguir perdiendo el tiempo. Desde luego en el Partido Popular vamos a presentar una enmienda a la totalidad, porque dicen que ellos decían que blindaban las políticas sociales y recortan más de 400 millones. Aquí lo único que blindan son sus infraestructuras políticas, mantenerse ambos partidos bien situados, no bajar, quitarse de los sillones en los que se han colocado en contra de lo que pensaba la mayoría de los andaluces, pero sin embargo la sanidad, la educación y las políticas sociales, como digo, sufren recortes que son brutales, que podemos desglosar. No quiero dar una larga lista, pero ya 421 millones de menos creo que es una cantidad pues alarmante, ¿no? Además, sí, con unos datos que yo no puedo entender. En la Consejería de Vivienda hay un ligero incremento del presupuesto, pero no se dedica ni un euro a construir nada nuevo ni a nuevas actuaciones, sino todo se dedica a pagar la deuda que la empresa pública, la EPSA, tenía contraída. O sea, que no va a haber inversión, sino es el pago de esa deuda. Mientras que el Gobierno de España ha incrementado un 5% en el presupuesto, como decíamos al principio, la Junta recorta un 13%, estoy hablando de los ayuntamientos, a los ayuntamientos. Luego, ¿qué política social van a obligar o van a tener que hacer los ayuntamientos? Porque es que los están asfixiando. O sea, no solo no gestionan ellos, sino que además no dejan que los demás gestionen. Y si encima hay un gobierno del Partido Popular, pues evidentemente. Y a mí me indigna por una cuestión. Y pongo solamente 2 datos, tenemos muchísimos. Yo hablaba antes de los sindicatos. ¿Saben ustedes el dinero que se destina a los sindicatos? Pues a UGT recibirá 2.350.000 euros y comisiones 2 millones. Es decir, 4.350.000 euros se destinan para los sindicatos
cuando hasta ahora, que yo sepa, aún no se ha investigado toda la presunta malversación de ayudas y de subvenciones de los pasados ejercicios. ¿Por qué no ponen algo testimonial y ya hablaremos? Vamos a dejar primero las cuentas claras. Esta apuesta, esa prioridad a los sindicatos y esa prioridad a la administración paralela, sea como sea, a costa del resto de los andaluces y de los que peor lo pasan. Y otro dato, y con esto termino, pero creo que es contundente. La consejería gasta 660.000 euros al año en los alquileres de 37 altos cargos. Estos dos datos sintetizan cómo los presupuestos al final no provincializan, son opacos, son oscuros, no apuestan por el empleo, no apuestan por las políticas sociales, ni por la educación, ni por la sanidad, recorta de forma importante, pero prioriza el mantenerse en el sillón, prioriza que ese pacto siga adelante a costa de lo que sea, y prioriza que los sindicatos sigan estando de su lado, y priorizan pues que el dinero de la corrupción, de los seres, no vuelvan de momento a donde tienen que volver. Eso creo que es una radiografía muy evidente de cómo está funcionando este gobierno y de cómo muchos nos tememos que si este año ha sido duro, pues el año que viene con estos presupuestos pues serán por el estilo, porque poco esperamos. Me encantaría traer buenas noticias al puerto, pero es que yo me temo, por todo viendo esto, que el centro de salud va a seguir esperando, y ojalá me equivocara, sería la primera que los felicitaría y que les daría la enhorabuena, y que es que ojalá pudiera venir pronto a decir me equivoqué, y el centro de salud se va a empezar, y se va a empezar la Ciudad de la Justicia, y ojalá, si es que hay tanto por hacer, que por mucho que se hagan, si esto no es cuestión de ponerse medallas, esto se trata de sumar, se trata de dar respuesta, se trata que los ciudadanos vayan viendo cómo sus necesidades se van cumpliendo, que es que los ciudadanos ya están hartos de engaños. Los ciudadanos quieren que demos la cara y que digamos la verdad, y si hay 4 y podemos hacer 4 cosas, pues 4 cosas se harán, pero que se hagan. Entonces, bueno, pues vamos a seguir atentos y pendientes. Estas semanas son claves, está en proceso, de aquí a final de año será la aprobación definitiva, pero sinceramente nosotros vamos a presentar nuestro recurso de amparo, pero mucho me temo que la idea tanto de PSOE como Izquierda Unida no se van a mover de donde están. Es más, Izquierda Unida hace un paripé, que lo hace perfectamente, y es que dice, bueno, todavía esto no está terminado, esto todavía hay que hablarlo, eso forma parte del paripé que se montan, porque tienen que justificarse ante sus electores, y tienen que justificarse que uno y otro tragan. De hecho, han renunciado para ser Izquierda Unida a ese Banco de la Tierra que quería, y en teoría la subida de impuestos, pero aquí se intuye. Así es que estaremos expectantes en estos días, y como digo, ojalá tuviera que venir a rectificar y decir que hay una impuesta y una inversora importante por el puerto. Al día de hoy, mucho me temo que el ayuntamiento tendrá que seguir haciendo frente a las necesidades de los portuenses con sus medios y dando la cara, y haciendo como lo están haciendo ahora mis compañeros, que los portuenses saben valorar el esfuerzo y saben mentir. ¿Cómo que bien se fue? Yo vi cuando se fue Griñán, dejó al puerto esperando. Os quedasteis esperando y pegó su espantada y le dio igual aparecer, no aparecer. Pues esa es la cara del PSOE.